7 aviones en 12 meses. Si ese fuera el dato de producción anual de Boeing o Airbus, estaríamos hablando del colapso de un programa. Habría portadas, análisis de crisis, preguntas en el Congreso. Pero cuando ese número apareció asociado al Ilyushin Il-76, los analistas de aviación no lo leyeron como un fracaso. Lo leyeron como una señal de alerta. Porque en el mundo de los transportes militares pesados, producir 7 aeronaves al año no es poco. Es exactamente el ritmo al que el sistema industrial de un país empieza a estabilizarse. Y en una categoría donde la capacidad de fabricación está desapareciendo silenciosamente en todo el mundo, ese dato dice mucho más de lo que parece. Suscríbete si quieres este tipo de análisis. Hay muchas más historias como esta para publicar. Para entender por qué producir 7 Il-76 en un año importa, primero hay que entender qué tipo de avión es y por qué construirlo es tan difícil. En la aviación militar de transporte hay dos extremos bien definidos. Por un lado, están los aviones tácticos como el C-130 Hércules, ágiles, capaces de operar desde pistas de tierra, útiles para llegar donde ningún otro avión llega. El problema es lo que no pueden cargar. Un C-130 no mete un vehículo blindado, no mueve maquinaria de ingeniería pesada, no transporta las cargas de las que depende un ejército moderno cuando las cosas se complican de verdad. En el otro extremo están los gigantes estratégicos, el C-5 Galaxy, el AN-124 Ruslan. Esos sí cargan tanques, cargan helicópteros desmontados, cargan lo que haga falta, pero requieren pistas largas, aeropuertos equipados y una logística de soporte enorme. Son poderosos y completamente inflexibles. El Il-76 vive exactamente en el medio. Tiene que transportar cargas pesadas a larga distancia y al mismo tiempo tiene que poder aterrizar en pistas irregulares en Siberia, en bases improvisadas en Asia Central, en aeródromos donde la infraestructura es lo que hay y no lo que uno elegiría. Esa combinación es lo que lo hace tan difícil de diseñar y, sobre todo, tan difícil de construir. El fuselaje tiene que ser resistente para la carga, pero lo suficientemente ligero para no arruinar el alcance. El tren de aterrizaje tiene que absorber el castigo de pistas que no están en los manuales. El sistema de carga tiene que aceptar vehículos y equipos que no vienen en tamaños estándar. Y todo tiene que seguir funcionando a 50 bajo cero, en condiciones de polvo, con mantenimiento limitado en lugares donde no hay nada más. Eso no es optimizar un avión, es construir algo que no debería poder existir. Y esa es exactamente la razón por la que los programas de transporte pesado se producen siempre en números pequeños. No porque no haya demanda, sino porque construirlos de forma consistente está al alcance de muy pocos. En 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró, Rusia perdió muchas cosas. Una de las más estratégicamente costosas fue algo que la mayoría de los titulares ignoraron. La principal fábrica de producción del Il-76 no estaba en territorio ruso, estaba en Tashkent, y de un día para otro, Tashkent estaba en Uzbekistán. No se perdió solo un edificio, se perdió un ecosistema industrial que había tardado décadas en construirse. Las herramientas especializadas, la maquinaria de precisión, los ingenieros que sabían exactamente cómo ensamblar cada sección, los técnicos que conocían cada peculiaridad del proceso. Y lo más difícil de recuperar de todo, el ritmo. El conocimiento acumulado sobre cómo construir un avión complejo de forma eficiente no se guarda en manuales. Vive en las personas y en los procesos. Cuando eso se va, reconstruirlo no es encender luces apagadas, es empezar desde casi cero. La decisión estratégica fue reubicar la producción en Aviastar SP, en Ulyanovsk. Pero eso implicó mucho más que mover planos.
los ingenieros tuvieron que rediseñar procesos de fabricación, recrear utillaje especializado y reconstruir toda la red de proveedores necesaria para sostener un programa de esta complejidad. El resultado no fue simplemente volver a fabricar el mismo avión, fue fabricar una versión nueva, el IL-76MD-90A. El MD-90A conserva la silueta que todo el mundo reconoce, pero por dentro es un avión diferente en lo que importa. Estructura de ala rediseñada con una nueva sección central, aviónica digital moderna en lugar de los sistemas analógicos originales, y los motores Aviat Bigatel PS90A76, con mejor empuje y consumo notablemente más eficiente que las versiones anteriores. Pero la transformación más significativa no fue en el avión, fue en la fábrica. Para que la producción fuera viable en el mundo actual, Aviastar implementó sistemas de posicionamiento láser para mejorar la precisión de ensamblaje y flujos de trabajo digitales que permiten coordinar la fabricación con más exactitud a lo largo de la línea. El resultado, según informes de la industria, fue una reducción de aproximadamente el 40% en los requisitos de mano de obra respecto a los métodos soviéticos. No reconstruyeron la línea de producción, la reinventaron para que pudiera sobrevivir. Y entonces llegó ese dato: 7 aeronaves entregadas en un año. Un año antes habían sido 6. No es el volumen lo que llama la atención, es la consistencia. Cada aeronave entregada representa un ciclo completo de fabricación que funcionó. Las secciones del fuselaje llegaron a tiempo. Los motores estaban disponibles. La aviónica, el tren de aterrizaje, los sistemas hidráulicos, los cientos de subsistemas que componen un transporte de esta categoría, todo atravesó la línea de producción sin colapsar. Y luego volvió a hacerse. Y luego otra vez. En la industria aeroespacial, a eso se le llama curva de aprendizaje de producción. Cuantas más aeronaves construye una fábrica, más predecibles se vuelven los procesos. Los trabajadores acumulan experiencia. Las cadenas de suministro encuentran su ritmo. El tiempo de ensamblaje mejora. El programa deja de ser experimental y empieza a ser manufactura confiable. Para ponerlo en perspectiva, cuando China comenzó a producir el Xi'an IC-20, su transporte pesado de nueva generación, la producción inicial también avanzó lentamente durante años antes de estabilizarse. Ese patrón es universal en esta categoría. No hay atajos. Así que cuando el IL-76 pasa de 6 a 7 unidades por año en un contexto de sanciones, presión económica y cadenas de suministro tensionadas, lo que ese número dice es que el sistema industrial funciona. Y en aviación de transporte pesado, mantener esa capacidad activa puede valer más que producir en grandes cantidades. ¿Cuántos países crees que podrían realmente construir una aeronave de transporte pesado desde cero hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios. Aquí es donde la historia del IL-76 deja de ser solo sobre Rusia y se convierte en algo más incómodo de mirar. La línea de producción del Boeing C-17 Globemaster III, el transporte estratégico más capaz que Estados Unidos ha construido, cerró en 2015. El avión sigue operando. La flota existe, pero las fábricas que lo hacían ya no están activas. Reactivarlas requeriría reconstruir cadenas de suministro, recuperar utillaje especializado y formar de nuevo a técnicos con habilidades que se van perdiendo con cada año que pasa. Eso no se hace en meses, se hace en décadas, sí se hace. China está desarrollando su propia capacidad con el Y-20 y el ritmo de producción está creciendo, pero el ecosistema industrial todavía se está construyendo. Escalar la fabricación de transportadores pesados requiere una profundidad industrial que no se improvisa. Y en ese contexto, lo que está haciendo Rusia en Aviastar adquiere una dimensión diferente. A pesar de las sanciones, a pesar de la presión económica, a pesar de todos los factores que deberían estar frenando el programa,
La línea de producción del IL-76 no solo sobrevive, crece de forma gradual y consistente. Eso importa más allá de cualquier conflicto coyuntural, porque las aeronaves de transporte pesado se están convirtiendo en una de las capacidades más escasas y más difíciles de recuperar en la aviación moderna. No porque la demanda haya bajado, sino porque construirlas requiere una base industrial que, una vez desmantelada, puede tardar generaciones en reconstruirse. La pregunta que deja esta historia no es si 7 aviones al año es mucho o poco. Es cuántos países, si mañana necesitaran esta capacidad, podrían realmente tenerla. Y la respuesta, vista desde hoy, es mucho menos tranquilizadora de lo que la mayoría esperaría. Si este análisis te resultó útil, dale like, suscríbete y deja en los comentarios qué otro programa aeronáutico quieres que pongamos bajo la lupa.